We're following breaking news in a case we've been tracking for years now. A judge has ended the Georgia election interference case against President Trump and his co-defendants. It comes after the prosecutor who took over the case said he was dropping those charges. You may remember this was the last criminal prosecution the president faced, stemming from his efforts to subvert the 2020 election. Joining us now, NBC News Chief Justice and National Affairs Correspondent Kelly O'Donnell. Imagina la escena. Está sentado en una silla cómoda, seguro de que todo está bajo control. Crees que los nombres que te rodean son leales, que los rostros que caminan a tu lado nunca te traicionarían. Ahora imagina que de repente una de las piezas más centrales de ese castillo se derrumba. No cualquier pieza, sino la base que lo sostenía todo. Mark Meadows, el jefe de gabinete de la Casa Blanca. El hombre que acompañó cada conversación, cada estrategia, cada plan entre bastidores de la presidencia de Donald Trump, simplemente dio un giro de 180 grados. Se sentó frente a los fiscales federales y lo contó todo, no una parte, no con vacilaciones, todo. Cada reunión secreta, cada llamada con contenido golpista, cada intento de socavar el proceso democrático y revertir una elección perdida. Para comprender el impacto de esto, hay que recordar quién es Mark Meadows. No era un asesor cualquiera, era el confidente, la sombra constante en los pasillos de la Casa Blanca, el hombre que tenía acceso a las salas donde se tomaban las decisiones más importantes, y ahora está entregando todo lo que vio, oyó y participó. Los fiscales ya no están tratando de adivinar lo que sucedió. Tienen testimonios, documentos, mensajes, notas, pruebas materiales, y todo eso vino de adentro, vino de alguien que estaba en el ojo del huracán. Y la pregunta que no deja de resonar es, ¿por qué? ¿Por qué Meadows, a pesar de haber sido perdonado por Trump, decidió cooperar? La respuesta está en la complejidad del juego político y jurídico que rodea al presidente. El perdón federal concedido por Trump no protege a Meadows de los procesos estatales, especialmente en estados como Georgia y Arizona, donde los fiscales están profundizando en las investigaciones sobre el intento de fraude electoral. Todavía puede ser juzgado, condenado y encarcelado, y él lo sabe, y más que eso, sabe que proteger a Trump ya no es una moneda de cambio segura, es una trampa. Y cuando la libertad comienza a convertirse en una sombra lejana, incluso los más fieles se replantean su lealtad. Lo que Meadows ha revelado hasta ahora ya es suficiente para que los juristas consideren su colaboración como la más devastadora de todas las que han salido a la luz hasta la fecha. Mucho más allá de Michael Cohen, mucho más allá de los asesores menores. Meadows fue el cerebro logístico entre bastidores. Estuvo presente en los momentos en que se alertó a Trump de que no había fraude. Estuvo allí cuando el entonces presidente decidió, aún así, alimentar la narrativa del robo electoral. Eso es clave. Eso es lo que convierte una creencia política errónea en un delito. Porque si Trump sabía que había perdido y aún así promovió la mentira, presionó a las autoridades estatales, trazó planes paralelos con abogados y aliados para fabricar un escenario alternativo, entonces actuó con intención delictiva. Y eso es exactamente lo que Meadows está confirmando. Le dijo a los fiscales que advirtió a Trump sobre la ausencia de pruebas de fraude, que el presidente fue informado por diferentes asesores de que no había posibilidad de revertir los resultados, que las narrativas promovidas públicamente eran sabidamente falsas. Y Trump, aún así, siguió adelante. Esa información, esa línea directa entre saber la verdad y elegir la mentira, es lo que puede condenar a Trump. Ya no estamos hablando de suposiciones o de una batalla de versiones. Estamos hablando de documentos, impresiones, notas tomadas en el momento, entregadas por alguien que estaba al lado de Trump cuando todo sucedió. Y eso cambia el juego. Eso rompe la narrativa de que el presidente solo estaba mal asesorado o genuinamente engañado.
Él lo sabía, él actuó, mintió con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Y cuando un jefe de gabinete hace este tipo de afirmación bajo juramento, ante un gran jurado, enfrentando un riesgo real de perjurio, es porque las cartas se están poniendo sobre la mesa con seriedad. Ya no hay espacio para la teatralidad. La verdad, finalmente, ha comenzado a ganar voz dentro del mismo núcleo que antes la silenciaba. Y si has llegado hasta aquí, es porque te importa lo que está sucediendo, con la justicia, con la verdad. Así que aprovecha y suscríbete al canal ahora. Exponemos todo lo que intentan ocultar. Y si conoces a alguien que también necesite escuchar esto, comparte este vídeo. Porque hoy en día la información puede ser lo que separe el caos de la conciencia. Siguiendo con los detalles, lo que más asusta a los aliados de Trump no es solo el testimonio verbal de Meadows, sino lo que entregó en forma documental. Trajo registros de reuniones, mensajes intercambiados con los principales articuladores del intento de revertir las elecciones, correos electrónicos, grabaciones e incluso notas escritas durante las reuniones en las que se formularon estrategias ilegales. Estos materiales no solo corroboran su testimonio, sino que sirven de base sólida para una acusación formal. Y a diferencia de otros colaboradores que han sido acusados de oportunismo, Meadows tiene algo a su favor. Ya había sido indultado. Es decir, no está hablando para salvarse de una condena inminente. Está hablando porque ya no tiene nada que perder y tal vez algo que recuperar, como la propia libertad en estados donde el perdón de Trump no vale nada. Y en este contexto, su motivación ya no parece oportunismo, sino supervivencia. Y esa motivación lo cambia todo, porque lo coloca en una posición de vulnerabilidad real, la misma en la que se encuentran muchos otros aliados de Trump. Y al ver a Meadows cambiar de bando, es cuestión de tiempo que los demás empiecen a hacer el mismo cálculo. Proteger a Trump puede costarles la libertad. Y en este juego, cada uno va por su cuenta. Con cada nuevo testimonio, el muro que protege al presidente se va desmoronando. El círculo de confianza se estrecha, las defensas se agotan y la desesperación comienza a apoderarse de ellos. Por eso, el pánico es absoluto. No porque sea una sorpresa que Trump esté metido hasta el cuello, sino porque ahora la prueba viene de dentro, de alguien que lo sabía todo, de alguien que estuvo a su lado mientras se ponían en marcha los engranajes del golpe. Y cuando la verdad llega, cruda y descarnada, no hay propaganda que pueda ocultarla. El efecto dominó iniciado con la cooperación de Meadows comienza a extenderse como una grieta en una presa que, durante años, resistió la presión de las pruebas. Ahora, con la primera gran fisura al descubierto, los aliados de Trump se dan cuenta de que la estructura está a punto de derrumbarse. Porque no solo está en juego la credibilidad de Trump, está en juego la libertad de decenas de personas involucradas. Rudy Giuliani, John Eastman, Jeffrey Clark, abogados, estrategas, asesores y operadores que participaron de alguna manera en los esfuerzos por revertir el resultado de las elecciones, están todos en peligro inminente. Y Meadows conoce cada nombre, cada paso, cada desviación. Sabe quién estuvo en qué reuniones, quién autorizó qué acciones, quién ideó cada parte del plan. Y ahora, todo eso está siendo expuesto bajo juramento. Esta no es una investigación basada en pruebas endebles o en testimonios de figuras periféricas que intentan salvarse. Es un proceso construido sobre la base de pruebas directas, corroboradas, respaldadas por registros oficiales y documentos de la propia Casa Blanca. Eso es lo que está provocando el colapso emocional y político de Trump y su equipo, porque ya no hay control sobre la narrativa. Ya no se puede alegar desconocimiento, distorsión o persecución mediática. La verdad está siendo narrada desde dentro, y cada frase pronunciada por Meadows resuena como un golpe en el muro que rodeaba la figura de Trump desde el principio. Piensa en el impacto que esto tiene en un juicio.
Un jurado escuchando al ex jefe de gabinete describir con detalle las reuniones en las que se informó a Trump de que había perdido, las veces en que, incluso ante las pruebas, insistió en promover mentiras. Las estrategias diseñadas para fabricar escenarios de fraude, presionar a las autoridades estatales, manipular documentos, falsificar listas de votantes, cada uno de estos elementos ya no es una especulación. Es parte de un relato directo, un rompecabezas que ahora tiene las piezas en orden, con bordes claros y un centro nítido que apunta a la intención consciente de defraudar a la democracia. Y ese es el punto que más preocupa a los abogados de Trump, porque la defensa construida hasta ahora gira en torno a la idea de que el presidente solo creía que había ganado, que fue mal aconsejado, que actuó de buena fe. Pero si se demuestra, como afirma Meadows, que Trump sabía que había perdido y aún así decidió actuar para cambiar el resultado, entonces nos encontramos ante un delito doloso, un delito intencionado, una conspiración con plena conciencia. Y en ese escenario, incluso los abogados más hábiles tendrán dificultades para sostener cualquier tesis de inocencia. Por eso los medios conservadores, los portavoces de la base trumpista y los influencers alineados están tratando de desacreditar a Mark Meadows a cualquier precio. Dicen que mintió, que se está protegiendo, que nunca fue tan cercano a Trump. Pero todo eso pierde fuerza cuando aparecen los documentos. Cuando los registros muestran que él estaba en las reuniones, que intercambió mensajes con los principales involucrados, que sus notas coinciden con los acontecimientos, no hay mucho espacio para escapar. Y es precisamente esta solidez lo que hace de este momento un punto de inflexión. Porque no se trata solo de otra denuncia más. Se trata del colapso interno de la confianza, del momento en que incluso el centro de mando comienza a desmoronarse. Y quienes lo observamos desde fuera, como nosotros, sabemos que cuando el castillo comienza a derrumbarse desde dentro, la caída es solo cuestión de tiempo. Si estás siguiendo esto y sientes que por fin la verdad comienza a salir a la luz, deja aquí en los comentarios la frase «Basta de impunidad, quiero justicia». Escribe eso, aunque solo sea una frase, porque cuando nos posicionamos, demostramos que no estamos anestesiados, que todavía nos importa, que todavía duele, y que todavía vale la pena luchar por un país donde la ley se aplique a todos. Continuando, hay que entender que la decisión de Meadows de cooperar, incluso después de haber recibido un indulto presidencial, demuestra lo mucho que ha cambiado el juego. Ese gesto de Trump, cuyo objetivo era sellar la lealtad de sus aliados, ahora resulta inútil. Porque el indulto solo cubre los delitos federales, y los procesos más peligrosos para Meadows se encuentran en los estados. Él sabe que en lugares como Georgia y Arizona, los fiscales están dispuestos a llegar hasta el final para responsabilizar a todos los involucrados. Y en este nuevo escenario, ser leal a Trump ha dejado de ser un escudo y se ha convertido en una carga. Cada persona que se niega a colaborar corre el riesgo de ser el próximo objetivo, de ser sacrificada en nombre de una narrativa que ya no se sostiene. Y lo que estamos viendo es un efecto dominó. Uno por uno, los aliados de Trump están haciendo sus cálculos. Miden el costo de la lealtad y se dan cuenta de que tal vez el silencio les cueste la libertad. Y cuando un hombre como Mark Meadows se une al grupo de colaboradores, el impacto es mucho mayor, porque tiene un tipo de credibilidad que otros no tenían, porque lo vio todo, lo vivió todo, participó en todo, y ahora está dispuesto a contarlo todo. Con cada sesión con los fiscales, se van encajando más piezas, se van revelando más estrategias, se establecen más conexiones entre los diferentes núcleos de la operación golpista. Y eso está dibujando un mapa completo de la conspiración, un guión minucioso de lo que se hizo, de quién participó, de dónde partieron las órdenes y de cómo intentaron maquillarlo todo para que pareciera legítimo. Pero la verdad, como siempre,
dejó rastros. Y ahora esos rastros están siendo iluminados por alguien que llevaba la linterna por dentro. Si los jurados se exponen a todo esto, con la claridad que ofrece Meadows, con el respaldo documental que aporta, con la narrativa coherente y confirmada por los registros internos de la Casa Blanca, entonces no quedará mucho por hacer por parte de la defensa. La verdad se impondrá, y el pánico de Trump es un reflejo de ello. No es solo un pánico político, es personal, es jurídico, es existencial, porque está viendo cómo se derrumban los pilares de su imperio. Está viendo cómo se evapora la lealtad. Está viendo cómo la memoria de sus propios actos es utilizada en su contra por aquellos que hasta ayer lo protegían. Y más, está viendo que no hay forma de detener este proceso, porque ya no depende de denuncias externas, de adversarios políticos o de especulaciones de la prensa. Ahora se está alimentando desde dentro, con material oficial, con relatos de quienes vivieron a su lado y ahora han decidido pasar página. Y este tipo de cambio, de ruptura, es irreversible. Lo que Meadows ha desencadenado resonará durante mucho tiempo, y lo que se avecina es una avalancha de verdades que fueron sofocadas, pero que ahora encuentran voz. Si crees que esta historia debe ser contada a más personas, comparte este video, dale a me gusta, comenta, difunde, porque detrás de cada escándalo político hay millones de ciudadanos que merecen saber la verdad. Y es por esas personas por las que existe este canal. A medida que siguen saliendo a la luz los detalles de la cooperación de Mark Meadows, se impone una nueva capa de gravedad sobre la crisis que envuelve a Donald Trump, porque ya no se trata de especular si habrá consecuencias legales. La cuestión ahora es cuándo y en qué medida. Los fiscales ya cuentan con material que pocos investigados tienen a su disposición. No se trata solo de una acusación, es un expediente procedente del centro del poder. Y lo que revela este expediente es espeluznante. Demuestra que hubo planificación, que hubo intención, que hubo coordinación en varios frentes para intentar revertir un resultado electoral legítimo basándose en mentiras ya desmentidas internamente. Y lo más aterrador de todo esto es que, mientras las autoridades alertaban a Trump, mientras sus asesores decían que no había fraude, mientras los expertos técnicos demostraban que las cifras eran incontestables, el presidente decidió seguir un camino que pondría en peligro la propia democracia estadounidense. Esa elección, esa insistencia ciega en mantener el poder a cualquier precio, es lo que está en el centro de la crisis actual. No estamos hablando de errores administrativos, de decisiones controvertidas o de disputas partidistas. Estamos hablando de un intento directo de subvertir la voluntad popular. Y eso, cuando lo atestigua alguien como Meadows, se convierte en prueba sólida, en evidencia procesal, en base para una acusación penal contundente. Y el impacto de esto trasciende los límites del tribunal. Se extiende a la sociedad, porque cuando la población ve que incluso los más poderosos pueden ser responsabilizados, nace una semilla de esperanza. Pero cuando se da cuenta de que, incluso ante pruebas irrefutables, sigue habiendo resistencia institucional, sigue habiendo intentos de desacreditar a los testigos, de manipular las narrativas, entonces surge la incredulidad. Y esa incredulidad es corrosiva. Destruye la fe en el sistema, alimenta el cinismo, empuja a las personas al extremismo. Por eso, lo que está en juego ahora no es solo el destino de un presidente, es la salud de toda una nación. Es la capacidad del sistema judicial de demostrar que nadie está por encima de la ley. Es la oportunidad histórica de demostrar que la democracia, aunque frágil, aún puede defenderse. Y si hay un momento para posicionarse, para decir que esto importa, ese momento es ahora. Y cada persona que decide ignorarlo, que trata todo esto como un escándalo más, contribuye a allanar el camino para que algo aún peor suceda en el futuro. El testimonio de Meadows pone al descubierto
la lógica de un gobierno que funcionaba sobre la base de la presión, la manipulación y la desinformación. Muestra que había una estrategia coordinada para utilizar todos los recursos disponibles, incluidas las estructuras del Estado, para construir una narrativa paralela, a pesar de saber que era falsa. Esto incluye el intento de presionar a las autoridades estatales, el envío de certificados fraudulentos al Congreso, el intento de instrumentalizar el sistema judicial y el uso de la influencia presidencial para intimidar a los adversarios e influir en la opinión pública. Todo ello, sumado, configura una cadena de acontecimientos que no puede explicarse como un error de juicio. Son actos conscientes, reiterados, con un objetivo claro. Y cuando esa cadena es descrita con precisión por alguien que estuvo en cada una de las etapas, adquiere un peso indiscutible. Mark Meadows se convirtió en el eslabón entre la narrativa y la verdad. Rompió el pacto, y al hacerlo, se convirtió en una pieza clave de un posible proceso histórico contra un presidente en pleno ejercicio de su segundo mandato. Esto lo cambia todo. Cambia la forma en que la prensa cubre los acontecimientos. Cambia la forma en que los juristas interpretan los acontecimientos y cambia, sobre todo, la percepción del público, porque cuando la traición viene de dentro, no se puede decir que todo fue inventado, y cuanto más se difunde esta verdad, más difícil resulta mantener la farsa, y es por eso que los ataques contra Meadows se están intensificando, porque él representa el fin del blindaje. El fin de la ilusión de que la lealtad incondicional es suficiente para borrar los hechos. A partir de ahora, cada documento entregado, cada nueva audiencia, cada línea de testimonio se convierte en un ladrillo más en el edificio que están construyendo los fiscales. Un edificio que tiene un destino claro, el juicio, y cuando ese juicio se celebre, no será solo sobre Trump. Será sobre los límites de la democracia estadounidense, sobre hasta dónde está dispuesta a llegar una nación para protegerse de sí misma. Porque lo que ocurrió tras las elecciones de 2020 no fue un fallo aislado, fue el resultado de un ambiente tóxico, alimentado por la desinformación, por cultos a la personalidad, por una erosión continua de las instituciones. Y para revertir este escenario, se necesitará algo más que condenas. Se necesitará un esfuerzo colectivo para reconectar con los valores fundamentales que sustentan cualquier sociedad libre. Justicia, verdad, responsabilidad. Y eso es precisamente lo que simboliza el caso Meadows. No es solo una traición, es una llamada. Una advertencia de que algo tiene que cambiar, de que el silencio de los buenos alimenta el avance de los que no tienen límites, y de que, aunque sea tarde, todavía es posible elegir el lado correcto de la historia. Si crees en ello, si aún llevas esa llama encendida dentro de ti, suscríbete ahora aquí al canal. No porque eso vaya a cambiarlo todo de la noche a la mañana, sino porque cada persona que se informa, que comparte, que se posiciona, ayuda a generar la presión necesaria para que la verdad no sea silenciada. Porque al fin y al cabo, lo que está en juego es mucho más que un nombre, un partido o un mandato. Es el derecho de todos nosotros a vivir bajo un sistema en el que la mentira no prevalezca, donde el poder no sea un escudo para el crimen, donde incluso el cargo más alto del país pueda ser confrontado cuando se desvía. Lo que hizo Mark Meadows fue solo el comienzo. La respuesta ahora está en manos de la justicia y también en las nuestras.